Quise ser cantante, pero descubrí que no tenía la voz de Luis Miguel. Quise ser actor, pero descubrí que no tenía la cara de Brad Pitt. Y a partir de ahí, Diosito hizo el resto. Se empezaron a producir una serie de diosidencias que todas ellas me llevaron a descubrir lo que yo llamo, con todo el respeto del mundo, la Santísima Trinidad. Con el paso de los años confluyeron en mí mis tres dones o talentos, los cuales se han convertido con el paso de los años en esa herramienta a través de la cual, a día de hoy, desde hace ya bastantes años, estoy consiguiendo acariciar almas. Esos tres dones o talentos naturales son mi capacidad para enseñar. 2, descubrí que vender es compartir amor, vender es amar, vender es resolver problemas. Y 3, la comunicación desde los escenarios. A día de hoy impacto en la vida de las personas enseñándoles a vender desde los escenarios. Pues bienvenidos a Guerreros de Mentes, un espacio donde encontrarán historias de poder, historias que inspiran, y no solamente historias, estrategias, claves prácticas para poder alcanzar versiones mucho más luminosas, mucho más poderosas acerca de ustedes mismos, donde encontrarán herramientas, consejos súper prácticos que los llevarán a desbloquear nuevos niveles en su propia vida. Y hoy tenemos el gran honor de tener a un gran invitado que me honra mucho tenerlo aquí conmigo, mi querido amigo Tomás Gracia, experto en high ticket sales, en escenario y experto en darle valor a las personas para poder realmente impactar. Pero más allá de eso, más allá de su gran labor profesional, un ser humano que tiene una sensibilidad para poder hacer que encuentres lo mejor de ti. Y hoy tenemos ese gran orgullo de tener a mi querido Tommy aquí con nosotros. Todo lo contrario. Mi gratitud es inmensa. Estoy absolutamente feliz, emocionado y agradecido por el hecho de haber recibido esta invitación. Muchísimas gracias también por esta presentación, por esta edificación. Me emociona escuchar tus palabras, me emociona que así me hayas visto, me hayas reconocido, porque tengo que compartirte, mi querido amigo, que resuena mucho en mí. Sobre todo resuena mucho como ese propósito de vida que hace un tiempo identifiqué y que decidí dedicar el resto de mi vida a materializarlo. Así que inmensa gratitud y amor es la que siento en este momento. Y como yo les he prometido a la audiencia de estar siempre buscando a las mentes más disruptivas, a las mentes más brillantes, pues aquí realmente tenemos esta gran mente que a mí no deja de sorprenderme. Cada momento que he platicado con él ha habido varios insights, varias revelaciones, varios momentos donde hace que mi mente se vaya a otro nivel. Desde la primera vez que te conocí, que me dijiste, oye Rubén, ¿estás decidido a ir en grande, a jugar o a ganar o a jugar? Dije, wow. Me dice, porque tú nada más estás flirteando, estás como coqueteando con tu sueño, con tu propósito, pero no estás jugando a ganar. Entonces, así y un sinfín de cosas que cada vez que te conozco, realmente nos iluminas con toda esa luz tan bonita que hay en ti. Y qué padre que te hayas animado a vivir ese gran propósito, porque no todas las personas se atreven a salir de su zona de confort y a atravesar esos miedos. ¿Cómo fue que tú descubriste cuál era tu propósito? ¿Cuándo fue que empezaste con este llamado? Me encanta esta pregunta porque me emociona. Ha recorrido un escalofrío, tu pregunta ha provocado un escalofrío porque esto me lleva al origen, me lleva a recordar cuándo y cómo fue. Mira, Rubén, fue desde bien temprano. Yo recuerdo que cuando era un niño, estamos hablando de que a lo mejor tenía 10, 12 años, yo recuerdo que ya desde bien niño, me emocionaba brutalmente con determinados libros, con determinadas canciones, incluso con determinadas películas. Recuerdo que en determinados momentos, incluso esa emoción espontánea que me embargaba, me llevaba al llanto, no necesariamente de tristeza. Había veces que rompía a llorar de alegría, de éxtasis, de emoción, por lo que me estaba provocando aquello que yo estaba
viendo, leyendo o escuchando. Y en ese momento yo decía, yo quiero hacer esto. Yo quiero provocar esta emoción en las personas. Era un niño, 10, 12 años. No tenía ni la más remota idea de cómo lo iba a hacer. No tenía ni idea de cómo... ¿Pero qué te provocaba ese llanto? Me emocionaba mucho con el romanticismo a través de determinadas películas. Wow. Me emocionaba una canción y esa emoción me conectaba con, hey, yo quiero hacer esto. Yo quiero acariciar almas. Yo quiero provocar estas emociones tan bonitas en las personas. Entonces, fue ahí donde creo que se prendió la llama. Fue ahí donde yo identifiqué, oye, yo he venido a esto. Yo he venido a emocionar a las personas. Y a partir de ahí, cuando tuve claro ese propósito, simplemente tenía que encontrar el vehículo. Tenía que encontrar la manera de materializarlo. Evidentemente, siempre desde el inicio entendí que la capacidad, la habilidad o la herramienta, el instrumento que yo encontrara para emocionar a las personas iba a ser una manifestación artística. Siempre. Wow. O sea, tenía claro que tenía que ser a través del arte. Me queda claro que eres un alma sensible, que eres un alma con un nivel de inteligencia, porque la sensibilidad trae de la mano inteligencia, y pudiste percibir desde muy pequeño esas texturas profundas del alma, esos roces, esos toques, esos coqueteos del alma. Y por lo que estoy entendiendo, digo, todavía no desconozco, pero tú fuiste de los afortunados que desde muy joven descubriste cuál era tu propósito. Y desde muy joven lo empezaste a vivir. Porque habemos muchos que primero nos salimos del camino, atravesamos muchas noches oscuras del alma, desiertos, y apenas estamos diciendo, no, quiero vivir mi propósito. Yo lo sabía, tuve un vistazo de lo que era mi propósito, no tan joven como tú, a lo mejor a mis 18 años, pero no me atreví a vivirlo. Y a lo mejor hasta los 40 fue que dije, oye, la vida se me va a ir y no lo voy a vivir. Pero tú fuiste de esos afortunados que muy joven. Desde muy joven empecé a sentirlo. A vivirlo costó un poquito más hasta que encontré el vehículo. Primero fue... yo recuerdo que de adolescente, justo por estos años, se me daba muy bien cualquier manifestación artística plástica. Se me daba muy bien pintar, dibujar, ganaba todos los concursos de dibujo, de pintura a los que me presentaba. Se me daban muy bien las manualidades en el colegio, en la escuela. Ya cuando fui creciendo, cuando fui adentrándome en mi juventud, recuerdo incluso, fíjate, esto me emociona mucho explicarlo, porque recuerdo que empujado por mi familia, especialmente por mi familia materna, que tenían una cultura taurina muy arraigada, hubo un tiempo que quise ser torero. Afortunadamente con el tiempo pues, prevaleció en mí el respeto a la vida, el respeto a los animales, pero yo lo vivía como una manifestación artística. Claro. No se trataba de causarle dolor a ningún ser vivo, a ningún animal, pero yo me emocionaba dando un pase. Me emocionaba porque sabía que en esa manifestación artística provocaba emoción. Rozar el alma, o sea, provocar ¿literal? Emociones. ¿Literal? Estás a sentir el toque del alma, o sea, entonces realmente lo que estabas viviendo, por lo que alcanzo a entender, y a lo mejor no sé si eras consciente de ello, tuviste un toque, o sea, fuiste tocado por el espíritu, fuiste tocado por la vida, por la parte sublime, la parte de la belleza, porque al final del día el amor, la verdad y la belleza es la manifestación real, tangible del espíritu, de Dios. Entonces, pues experimentaste la belleza, el arte es la dignificación de la belleza. Luego quise ser cantante. Padrísimo cuando uno quiere pasar por todas esas etapas, ¿no? Y también me tocó que quería ser astronauta, cirujano plástico. Okay. Y luego uno olvida esos sueños de la infancia, que es donde nosotros queremos empujar. Nos cortan las alas. Exacto. En este proyecto de restauración de sueños ideales, esos sueños de la infancia que te empujaban, los abandonaste, los pusiste en un cajón, muchas veces te olvidaste de ellos, y es lo que nosotros también queremos que vuelvan a soñar, que la gente se atreva a soñar cosas grandes. Por eso hemos resonado tan fuertemente y tan rápidamente tú y yo, porque nos hemos identificado como
constructores de sueños, restauradores de alas, ¿verdad? Totalmente. Y sí, yo me identifico perfectamente en lo que estás explicando. Es como que recibí ese llamado como, no sé, cada uno pues le dará una explicación, fui tocado, se abrió un canal, sí. Pero yo sabía que era a través de la manifestación artística. Como te decía, quise ser cantante, pero descubrí que no tenía la voz de Luis Miguel. Quise ser actor, pero descubrí que no tenía la cara de Brad Pitt. Y a partir de ahí creo que Diosito hizo el resto y se empezaron a producir una serie de diosidencias que todas ellas me llevaron a descubrir lo que yo llamo, con todo el respeto del mundo, la Santísima Trinidad. Y es que con el paso de los años confluyeron en mí mis tres dones o talentos, los cuales se han convertido con el paso de los años en ese vehículo, en ese instrumento, en esa herramienta a través de la cual, a día de hoy, desde hace ya bastantes años, estoy consiguiendo acariciar almas. Esos tres dones o talentos naturales son mi capacidad para enseñar. Pronto descubrí mi amor hacia la pedagogía. Okay. Me emocionaba mucho comprobar cómo a las personas les emocionaba cuando yo les enseñaba algo. 2, llegó la venta. Descubrí que vender es compartir amor, vender es amar, vender es resolver problemas. Y 3, la comunicación desde los escenarios. Y desde hace ya algún tiempo, a día de hoy, impacto en la vida de las personas, acaricio almas, enseñándoles a vender desde los escenarios. Padrísimo, porque es una labor muy noble, porque realmente es cuando masivamente puedes llegar a millones de personas. Y eso realmente tiene un gran alcance, porque, y una gran responsabilidad, creo yo, porque quien se para frente a un escenario tiene que entender que no se trata de enarbolarse él a sí mismo, o sea, de ponerse como en su propio pedestal. Se trata de tu audiencia, de la gente que va a escucharte. ¿Cómo puedes dejarlos un poco mejor de cómo estaban? ¿O cómo puedes despertar un área de sus vidas? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahorita que comentas ya como tu día a día o tu rol que estás jugando actualmente, que es empoderar a estos speakers, a estas personas que ya manejan escenario, que te has convertido en un coach, en un mentor de mentores y que has llevado a personas a que escalen sus negocios a siguientes niveles de facturación y enseñarles a cómo generar mayor impacto en la vida de las personas? ¿Cuál ha sido la parte más gratificante o la parte donde dices, esto que estoy haciendo podría morir por ello, vale la pena? ¿Cuál ha sido esa experiencia que digas, híjole, estoy en el lugar correcto, no me arrepentí y qué increíble la función que estoy haciendo en la vida? Me lo pones complicado porque hay 2 momentos, hay 2 posibles respuestas y la verdad es que es como intentar escoger entre el amor que sientes hacia 2 hijos. ¿A quién amas más? Okay. Decido no escoger, les amo por igual, claro, aunque diferente. En mi caso ocurre exactamente lo mismo. Me emociona cada vez que subo a un escenario y soy yo el que está impactando en la vida de las personas. Yo sé que cuando piso el escenario, yo sé que automáticamente me conecto. Hay gente que dice que se abre el canal, que mis guías, Dios, hablan a través de... Bueno, cada uno lo interpreta de una manera. Claro. Yo sé lo que siento, no lo quiero interpretar, no tengo necesidad de interpretarlo, claro. Yo sé lo que siento y sé que moriré ahí, porque es lo que he venido a hacer. Pero en los últimos años también he descubierto otro momento en el que siento lo mismo. Y es cuando lloro de la alegría al ver a mis mentorizados consiguiendo exactamente lo mismo que yo. Wow. Entonces, desde el backstage se me cae una lagrimita cuando les veo a ellos cumplir su misión de vida, impactando en la vida de las personas a través de los escenarios. Así que me quedo con esos 2 momentos. Que hay muchas personas que han querido realmente convertirse en speakers o han sentido un llamado, que tienen una luz que compartir al mundo y que tienen algo especial que dar, ¿no?
pero les ha dado miedo o piensan que no es para ellos o que realmente no tienen las capacidades, las tablas, porque quizá a lo mejor no son tan bonitos como el otro o no tienen el don de la palabra como el otro. Tú podrías decir que cuando alguien tiene un llamado de querer compartir algo especial, su luz hacia los demás, su historia de vida, sus testimonios, sus conocimientos, ¿todos podrían caber en ese espacio o está reservado para algunos superdotados o algunos que realmente deciden ir con todo? O sea, ¿es para todos? Mi respuesta, Rubén, es rotundamente sí. Pero déjame que te explique qué hay detrás de ese rotundo sí. Cualquier persona podría y debería hacerlo. Pero hay que tener en cuenta una realidad. Y es que hay un estudio que dice que el 17% de las personas padecen glosofobia. Miedo a hablar en público. E incluso ese estudio afirma que para ese 17% de las personas que padecen glosofobia, el miedo a hablar en público es superior al miedo más grande que existe generalmente en el ser humano, que es el miedo a la muerte. O sea, es un respeto muy fuerte el que supone el escenario, el mostrarte hacia los demás, el hacerte visible, el hablar de uno a muchos. Ok, pero no hay que olvidar una cosa. Cuando tú y yo nacimos, cuando cualquier ser humano nació, exactamente sabía lo mismo que tú y que yo, única y exclusivamente sobrevivir. Y a través de nuestro primer llanto, hicimos nuestra primera venta. A través de ese llanto, estábamos vendiendo. Claro. Necesito amor, necesito protección, necesito que me cuides, necesito que me protejas. Pero eso ya era una venta. Pero tú y yo sabíamos exactamente lo mismo. Única y exclusivamente pedir ayuda. Única y exclusivamente lo único que sabíamos era vender. De manera natural. Viene en nuestro ADN. A día de hoy, todo lo que tú sabes, todo lo que yo sé, en mi caso, acerca de cómo impactar en la vida de las personas vendiendo high ticket a través de los escenarios, es el resultado del aprendizaje y del entrenamiento. Por lo tanto, si yo lo he hecho, cualquier ser humano puede. Simplemente, la única diferencia entre cualquier persona que a día de hoy no se atrevería o no se sentiría lo suficientemente preparado, capacitado o entrenado para subir a un escenario y hacer lo que hago yo o lo que hace cualquiera de mis alumnos, la única diferencia, las únicas dos diferencias son aprendizaje y entrenamiento. Y hoy en día todo el mundo tiene acceso al aprendizaje y el entrenamiento depende de tu capacidad de no rendirte en tu propósito. Wow. Entonces, a partir de aquí, todo el mundo puede hacerlo. ¿Y por qué he dicho antes todo el mundo debería hacerlo? ¿Por qué? Hay muchas personas que tal vez piensen que necesitas un producto o servicio para vender desde el escenario. Parece lógico, ¿verdad? Claro. Pero no nos olvidemos de algo, Rubén. Las personas compramos a personas. Y cuando tú crees que no tienes un producto o servicio, no deberías olvidar nunca que tú eres tu mejor producto o servicio. Tú a través de tu experiencia de vida, tú a través de tus aprendizajes, tú a través de todo lo que ya has vivido, tú puedes ser el mejor producto o servicio para otras personas que necesitan guía, necesitan inspiración. Tu experiencia. Así que todos de entrada somos nuestro mejor producto o servicio. Y poner esa experiencia, poner esos aprendizajes que hemos descubierto detrás de nuestros errores, eso ya simplemente podría ser tu producto o servicio. Platicando el otro día, recuerdo que me comentabas que hay personas que al final del día tienen algunas creencias limitantes, patrones de comportamiento negativos, heridas que no han resuelto. Y algo te comentaba en esos casos cuando una persona está todavía con muchos miedos, con muchas dudas, con muchos impases, cosas que la bloquean a ir a un siguiente nivel en sus vidas.
y me dijiste, a ver, yo puedo enseñar a personas a expandir esa luz, pero los que todavía no han cruzado como ese umbral o ese impasse, esa frontera en sus propias vidas, esos limitantes, sería aconsejable que primero pasen por un proceso interno de autoconocimiento, dice. Y tú decías, yo pido que me manden quien está listo al escenario y los otros. Literal. ¿Cuál era tu...? ¿Me puedes recordar un poco? Mira, déjame que te lo explique de esta manera. La mayoría de personas que llegan a mí siempre llegan desde el tener. Quiero tener más autoridad, quiero tener más dinero, en base a más resultados, más ventas, quiero tener. Y es lícito querer tener. Es más, es connatural el ser humano. Yo estoy firmemente convencido de que nacemos abundantes. ¿Okay? Nos van cortando las alas poco a poco, a veces de manera inconsciente. Pero la mayoría de ellos desconocen que antes de tener, tienes que hacer. Pero no se trata de hacer por hacer. No basta con hacer mucho. Se trata de hacer lo correcto inteligentemente. Se trata de ser productivo en tu tiempo y en tus acciones. Hacer lo correcto inteligentemente. Pero mira, Rubén, que ni aún así hay personas que hacen mucho e incluso hacen mucho de lo correcto inteligentemente, pero tampoco acaban teniendo. ¿Por qué? Porque les falta la primera pieza del puzzle del éxito. Claro. Ser la persona adecuada. Todo empieza en el ser. Todo empieza en desde dónde lo haces, para qué lo estás haciendo. Y todo eso está relacionado con el ser, que es esa primera parte absolutamente necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria para que a continuación llegue alguien y te enseñe a hacer lo correcto inteligentemente y finalmente tengas, pero no como finalidad, sino como consecuencia de haber impactado en la vida de las personas. Entonces, esa parte del ser es toda la parte de mindset, es toda la parte de la mentalidad. Y hay que tenerlo trabajado previamente. Ojo, mucho cuidado, no hay que confundir la esencia con la identidad. Porque hay muchas personas que me dicen, pero es que no entiendo esto de ser la persona correcta. Yo sé quién soy. Yo soy Rubén Guerrero. No, esa es tu identidad. Eso es lo que dice en tu documento nacional de identidad. Ni siquiera es tu identidad real, pero bueno. Pero eso no tiene nada que ver con tu esencia. Tu esencia, tu mentalidad, es la alineación de tu mente, tu espíritu y tu alma. Esa es tu esencia. La alineación de tu mente con tu espíritu y con tu alma. Sin ninguna duda. Y dentro de tu mente está el mindset. El mindset es el conjunto de ideas o creencias que plasmadas en el plano físico se convierten en tu realidad. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Conjunto de creencias que plasmadas en el plano físico se convierten en tu realidad. Tú tienes la pareja que toleras. Tú tienes el estado físico que aceptas. ¿No te gusta? Cámbialo. Y si no sabes cómo cambiarlo, trabaja tu mentalidad. Somos el resultado de nuestros pensamientos. 100%. Pero aquí viene el problema. Y aquí es donde realmente se requiere de un trabajo profesional. Cuando yo digo somos el resultado de nuestros pensamientos, la mayoría de personas me dicen, pero eso es una tontería o no lo acabo de entender porque yo tengo claro que quiero ser millonario. Claro, pero tal vez olvidas que hay dos tipos de pensamientos. Está la mente consciente y la mente subconsciente. Y la mente consciente ronda entre el 5 y el 10% de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Mientras que la subconsciente entre el 90 y el 95%. Fíjate en esta proporción. 5-10%, 90-95%. Es brutal. Vale, ahora quiero que tengas esto en cuenta. Un ser humano promedio a lo largo de un día, este dato está en Google, puede tener aproximadamente entre 60 y 70 mil pensamientos. 60-70 mil pensamientos. Si de esos 70 mil, el 90% son inconscientes, no los controlas tú, están ahí, pero no los controlas tú, estamos hablando de 63.000 de 70.000. Entonces, ¿qué crees que está determinando tu realidad? ¿Tus pensamientos conscientes o los inconscientes? Todo lo que hay en tu mente inconsciente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hackear nuestra mente inconsciente. Sacar todas esas malas hierbas
derribar todas esas creencias limitantes y cuando quede tierra fértil, volver a sembrar, ahora sí, semillas de empoderamiento, pensamientos de fortaleza, para que a partir de ahora seamos mucho más conscientes de que todo lo que pensemos lo vamos a acompañar de una emoción. Lo tendremos que bajar al plano físico, convirtiéndolo en una acción y en consecuencia obtendremos el resultado deseado. Me comentaba un gran amigo, un terapeuta incluso, me decía, y de hecho es un principio bíblico que dice, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Wow. Y me hacía la analogía de que el corazón, que se refiere a la mente inconsciente, que es como un jardín. Depende qué tipo de semillas le estás sembrando al jardín, o vas a dar árboles frutales abundantes, o vas a dar puros espinos, puros cardos y espinos. Literal. Es algo parecido. Literal. Me ha gustado mucho lo del corazón. No había escuchado esa... Es un principio bíblico hermoso. No lo había escuchado nunca, pero sí que en muchas ocasiones yo utilizo el concepto nuestro corazón también piensa. Claro, está comprobado. De hecho, es algo súper poderoso. El cerebro del corazón. Entonces, yo siempre lo relaciono con esa mente subconsciente. Claro. Porque ahí también es donde alberga la intuición. Muchos le han llamado a toda esta historia la sabiduría del cardiax o la sabiduría del corazón. Y muchos han dicho, digo, no tengo el dato científico como para probar esta afirmación, que se han descubierto que el corazón tiene neuronas. Pero bueno, es otra historia. Qué interesante. Oye, y volviendo al tema de la esencia, yo de todo lo que hemos platicado me gustaría como recapitular 2 puntos. El tema de la esencia, que hablas de la alineación de la mente, las emociones, con lo que eres. En una ocasión, recuerdo, y que tiene que ver también con el rompecabezas de qué es primero ser, hacer y tener. En una ocasión, cuando yo empezaba el negocio en el que estamos, que es comercialización de aditivos y otras cosas, la persona que me estaba mentoreando, la persona que me estaba impulsando a salir adelante, yo era apenas un jovencito de 25 años, 26 años en ese entonces, y me estaba dando mucho empuje, me estaba apoyando a salir adelante, a crecer. Y yo le dije, oye, ¿por qué me escogiste a mí? Cuando tenía a un socio que era 8 años mayor que yo, que tenía mucho más experiencia, que había sido gerente de bancos y tenía una maestría en el IPADE y bueno, en una universidad de alta dirección en México. Y entonces él, ¿sabes qué me dijo? Por tu capacidad de ser. Por tu capacidad de ser. Esa fue su respuesta. Le dije, ¿cómo? Sí, tu capacidad de ser. Lo vi desde un principio y sabía que ibas a ser una tierra mucho más fértil porque realmente estabas parado en quién eras. Y esto me recuerda a lo que comentas, que a veces estamos nosotros buscando validadores externos en base al tener y al hacer y nos olvidamos de quiénes somos. Y es una de nuestras propuestas, recuperar tu verdadera identidad. Porque creo que ahí es donde viene el verdadero poder y es donde puedes atravesar tus límites, tus miedos, y es donde, ahora entiendo el comentario tuyo de la mente inconsciente, que es donde se requiere a veces cuando hay todavía heridas no resueltas o heridas del alma, porque considero firmemente que las heridas del alma a veces te impiden seguir avanzando en muchas cosas. Considero que las heridas del alma tienen que ser resueltas, tienen que sanarse. Y ahí es cuando comentas, ahí es cuando se requiere la ayuda profesional. Sí. Para poder desbloquear todo eso que está atrapado ahí y poder seguir avanzando en tu camino de vida. Sin duda. Esta persona vio tu capacidad de conectar con esa parte, con el ser. Ser la persona adecuada, tener claro para qué hacer las cosas, desde dónde las haces. ¿Las haces desde el corazón o las haces única y exclusivamente desde la cartera? ¿O las haces única y exclusivamente desde la mente, desde el ego? ¿Desde dónde hacer las cosas? ¿Para qué hacer las cosas? ¿Las haces para ti o las haces para los demás? Justamente es lo mismo que me decía una amiga cuando yo empecé a decir, oye, quiero llevar un mensaje y quiero empezar con el tema de la marca personal y quiero compartir y todo. Y me decía, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Porque muchas veces la motivación es egocéntrica, es querer
alcanzar quizá la fama o querer monetizar simplemente, y en realidad no hay una esencia real, no hay un motivo que valga la pena, o hay muchos motivos escondidos detrás de una supuesta buena causa. Y ahí es cuando se pierde esa autenticidad. Yo ahí discrepo un poquito, Ok. quiero romper una lanza Claro, me encanta. en favor oye, aquellas personas que su para qué es la fama y la fortuna propia. Es que es muy lícito, siempre y cuando seas consciente. Ok. El problema está en engañarte. Claro. Pero cada uno tiene que escoger su para qué. Evidentemente, cuando alguien me dice, mi para qué es ser billonario, evidentemente, simplemente desde el respeto, le voy a invitar a que reflexione acerca de una pregunta muy concreta y muy potente. Y cuando ya lo seas, ¿cuál será tu para qué? Porque tu para qué tiene que ser tan fuerte que prácticamente sea inalcanzable. Porque no es la meta, es el proceso. Es el proceso. O sea, mi para qué, pues hace 17 años descubrí que es acabar convirtiéndome en el mejor recuerdo de mi hijo Tommy. ¿De tu hijo Tommy? Tommy. Hace 17 años, porque tiene 17 años. Cuando yo vi llegar esa vida, yo en ese momento dije, ahora lo entiendo. No era para mí, era para él. Yo también, cuando tomé la decisión de empezar a producir contenido, de empezar a compartir lo que había en mi interior, mis vivencias, mis experiencias, que estaba a veces pues muy tímido con hacerlo, porque como bien comentas, tenemos muchos prejuicios en cuanto a estar frente a una cámara. Yo también dije, oye, a mí me encantaría dejar quién soy yo, ese legado de conocimiento plasmado para mis hijos y futuras generaciones, que digan, ¿quién era el abuelo? ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza? Que quede como ese legado. Pero ¿sabes también qué descubrí? Algo para mí que me cambió también la vida. Que hay veces que queremos dejar un legado, queremos dejar huella, queremos trascender, y que a veces queremos impactar millones de vidas. Sí. Y a veces nos olvidamos de lo más importante. Que a veces nos olvidamos de nosotros mismos o nos convertimos en faroles de la calle y oscuridad de nuestros hogares. Wow. Entonces, ¿de qué le serviría al hombre conquistar el mundo si pierde su alma? ¿Qué es su alma? Todas aquellas cosas que lo enriquecen. La conexión con sus hijos, con su esposa, su familia. Bueno, el alma es más profundo, pero en ese sentido metafórico hablando. Entonces, yo en una ocasión me cambió mucho el mindset, la mentalidad, la forma de ver las cosas, cuando leí una historia de Marco Aurelio, que fue un gran emperador romano, y de hecho está basado en la película de Gladiador. Ok. Y Marco Aurelio se encargó de traer la república, de darle como los primeros sustentos a lo que era la república, de darle fuerza al Senado. Entonces, su gran labor durante toda su vida fue consolidar el Senado de la antigua Roma, porque pues antes había una especie de, solamente era el emperador romano y había como una dictadura, pues, sí, como un poder supremo, ¿no? Y realmente el Senado era algo inerte, que no tenía mucho poder. Entonces, él se encargó de consolidar el Senado, y vi una frase que escribía acerca de este hombre, que, oh gran Marco Aurelio, te encargaste de consolidar conquistas, territorios, consolidar el Senado en la antigua majestuosa Roma, y te olvidaste de lo más importante, de construir a un heredero, a un sucesor digno del trono. Wow. Se olvidó de sus hijos. Y entonces sus hijos, el hijo acabó violando a la hermana, acabó volviéndose un fascista, un dictador, y acabó destruyendo todo lo que el padre había construido. Entonces ahí fue cuando dije, Rubén, nada valdría más la pena que no se te olvide en el proceso, en el camino, construir la identidad de tus hijos, construir el corazón de tus hijos, el carácter de tus hijos, construir a tu familia, porque eso es eterno. Y lo demás, aunque deja huella en esta tierra, pero está en esta tierra. Y el construir el corazón de tus hijos, el dejar un carácter fuerte en tus hijos, va a trascender en la eternidad. ¿A qué me refiero? No nada más estamos hablando de tus hijos, estamos hablando de las generaciones venideras. Exacto. ¿A quién le dejaste al mundo? Entonces, es interesantísimo. Podríamos hablar de estos temas, y me encanta filosofar además con mentes brillantes como la tuya, porque podría yo estar aquí 2 horas hablando,
pero y aparte a todo le podemos traer esas semillas de sabiduría y me encanta. Quiero aprovechar para felicitarte por el nombre que le has puesto a tu podcast. Me encanta, Guerreros de Mentes. Y quiero preguntarte qué hay detrás de este juego de palabras tan absolutamente disruptivo, poético. Incluso a mí me provoca algo que creo que es fundamental y es me lleva a pensar, me provoca pensar qué hay detrás. ¿Cómo fue la creación, la construcción de este nombre tan fascinante? Hemos estado teniendo algunas sesiones creativas y habíamos simplemente pensado guerreros o guerreros de Cristo, porque nuestra propuesta es una espiritualidad muy cristocéntrica, una fe inquebrantable que sea capaz de mover montañas, que sea capaz de vencer a la misma muerte. Eso es lo que nosotros queremos inspirar como pilar central del contenido. Entre otros temas que obviamente nos apasionan y creo que son de mucho valor, que es la parte de negocios y la parte de la familia y crianza. Pero en todo este tema de guerreros de mentes venía la parte del podcast y venía la parte de las entrevistas a mentes brillantes. Y hemos entendido en el proceso de convertirte que es una propuesta que tenemos, de convertirte en el rey de tu vida, el rey de tus pensamientos, rey o reina de tu propia vida y ser soberano de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad, de tus propios pensamientos. Te vuelves el rey de tu reino. Pero en este proceso hemos entendido que para llegar a ser un rey, en algún momento tuviste que ser también un guerrero que se conquista a sí mismo, un guerrero que se vuelve dueño de su propia historia, dueño de su propia vida, que se conquista a sí mismo y se vuelve el héroe de su propia vida y de su familia y de sus generaciones. Héroe de su propio legado. Pero antes, pues atraviesas otros estados de conciencia. Desde el forastero o el mendigo, el impostor. Pasas por varias etapas, le llamamos de víctima o de mendigo a llegar al guerrero y bueno, viene el impostor, el farsante, el aprendiz y luego el guerrero y luego el rey. Antes de llegar al rey, pues a veces pasas por el túnel. Bueno, para resumir, historia corta. En esta lluvia de ideas dijimos, vamos a nosotros traer mentes que hayan logrado conquistar sus sueños, mentes guerreras. Y decidimos ponerle el concepto de guerreros al podcast. Y en una sesión creativa con uno de los asesores me decía, oye, de mentes, de espíritu, de mentes. Y me encantó el juego de palabras porque considero que a veces hay que ser demente. Hay que ser loco en el sentido de romper todo molde, romper todo límite, toda idea impuesta por la sociedad, impuesta incluso por tu familia, para poder atravesar tus propios impedimentos y llegar a tu tierra prometida. Porque si no eres demente, si no vas con todo, no llegas. Porque te vas a quedar, ay no, y si pasa, y si fracaso, y si no. Y más bien es, y si sí. Y para eso a veces necesitas ser demente. Pero aparte tiene una doble connotación, porque en realidad, o un doble sentido. En realidad esto está escrito como guerrero de mente. A veces, tú lo has dicho, la mentalidad que desarrollas, una mentalidad gigante, una mentalidad de acero, una mentalidad de abundancia, una mentalidad fuerte, es vital. Entonces tienes que tener una mente fuerte. Por eso dice guerreros de mentes. Y de ahí viene y tiene este doble juego. El de mente relacionado a la locura y el de mente de una mente fuerte. Y hablando un poquito de la locura, se me hace muy interesante la parte de la locura porque a veces requieres ser un poco loco para salir del molde, ser disruptivo. Y hay una frase que a mí me apasiona, que está en la película de Alicia, en El País de las Maravillas, que el sombrerero loco le pregunta, oye Alicia, ¿me he vuelto loco? Y le dice a Alicia, me temo que sí, pero te diré un secreto, las mejores personas lo están. Entonces, locura tiene que ver con romper el molde, con atreverte a soñar, con tener un sueño tan loco, tan grande, que te digan, oye, estás loco. Pues los grandes en la historia fueron tildados como locos en su época. Me parece fascinante. Cuando los hermanos que aventaron el avión, el prototipo del helicóptero, se aventaron e intentaban volar, todo el mundo en su época les decía que estaban locos. El Thomas Edison, que también inventó el mismo Nikola Tesla, que inventó varios prototipos de pasar electricidad sin cable,
mucha gente en su época, o al mismo Einstein, lo tiraban de loco. Entonces la genialidad tiene que ver con un poquito la locura, ¿no? Entonces de ahí viene esta palabra. Esta conexión con dejar huella y la necesidad de conectar con la locura. Pues sin ir más lejos, hay una frase que a mí me gusta compartir muy a menudo de mi admirado Steve Jobs en su famoso discurso de 14 minutos en Stanford, que dice: "Stay hungry, stay foolish". Permanece hambriento, permanece alocado. Porque es la única manera de que al final, connecting the dots, se conecten todos los puntos y encuentres tu propósito y el sentido a tu vida. Stay hungry, stay foolish. Bendita locura que no se cura. Y me gusta mucho esa sensibilidad que tienes de, como dices tú, aterrizar, bajar a tierra, ponerlo en conceptos tangibles, es la parte que también creo que es tu superpoder. Porque en las pláticas que he tenido, varios conceptos me dijiste: oye, haz tu tribu, haz esto, haz tu... sueña con... O sea, ya estás listo para que tu voz resuene también. Entonces, me gusta que tienes la forma de bajarlo siempre a tierra. O cuando me preguntabas: ¿qué es Dios para ti? Y me dijiste: a ver, pero bájalo en un concepto como si tu hijo te lo estuviera preguntando. Exacto. Entonces, súper interesante. ¿Eh? Veo antes que los demás el potencial y las posibilidades de éxito que tienen, sobre todo cuando aprenden a vender alto valor, high ticket, desde el escenario. Que no es por el ticket, es por la transformación. La transformación de valor. Que provocas en los demás. El alto valor está asociado a la transformación que provocas, no a cómo de rápido vas a aumentar tu abundancia, tu riqueza. Tiene que ser la consecuencia, no la finalidad. Claro, mientras más valor agregas a las personas, es cuando el valor regresa a ti, ¿no? Mientras más paga la persona, más se compromete, y cuanto mayor es el compromiso en la transformación, mayor es la probabilidad de éxito. Oye, pues realmente, digo, estamos llegando ya a la recta final. Pero habrá una segunda. Sí, claro, tiene que haber. ¿Trato hecho? Juega, encantado. Trato hecho. Por favor, tiene que darse. Y para terminar, me gustaría nada más que hacerte una pregunta para nuestra audiencia, para aquellos empresarios que están buscando atreverse, ya sea a hacer marca personal o ya sea emprender un negocio. ¿Qué consejo le darías sobre todo al emprendedor, al que todavía no ha atravesado esos límites? ¿Qué consejo pudieras compartir a nuestra queridísima audiencia? La verdad es que me encanta esta pregunta, es muy habitual y me gusta muchísimo porque creo que en parte es mi legado al mundo. No voy a compartirte un consejo, no voy a compartir con tu comunidad, con tu tribu, con los emprendedores un solo consejo, sino que van a ser 3. Porque son 3 los que a Tomás Gracia le hubiera gustado recibir en octubre de 1991, cuando decidió dejar de hacer lo que los demás le decían que debía hacer para empezar a hacer lo que realmente había venido a hacer. Ahí fue cuando decidí romper con el status quo. Ahí fue cuando decidí coger las riendas de mi vida y ser dueño de mi alma y capitán de mi destino. Ahí decidí empezar a aprender a emprender. Y en ese momento, si pudiera, volvería en el tiempo, al pasado, y a ese joven soñador de 20 años le regalaría estos 3 consejos. El primero: permanece humildemente enseñable hasta el último día de tu vida, porque el día que creas que lo sabes todo, estarás empezando a morir lentamente. Márcate como meta cada día de tu vida aprender algo. Yo aprendo cada día de mi vida algo nuevo. Y si veo que se está acabando el día, entonces me esfuerzo a aprender algo nuevo. Hay muchas veces que actualmente tiro de la inteligencia artificial, pero antes cogía un libro, simplemente entraba en Google y buscaba un concepto que no conociera todavía, pero aprendo algo nuevo. Aprendo de ti, aprendo de esta conversación, aprendo del comportamiento de un niño jugando en el parque. Aprendo incluso de alguien que no se comporta correctamente. Justamente aprendo a no repetir patrones que pueden hacer daño a las personas. Consejo número 1. Permanece humildemente enseñable hasta el último día de tu vida, porque el día
que creas que lo sabes todo, estarás empezando a morir lentamente. Consejo número 2 es nuestro mantra, el mantra de nuestra tribu, el mantra de nuestra comunidad, los invencibles. Insistir, persistir y no desistir. Y cuando tendrán ganas de tirar la toalla, vuelve a aplicar la misma fórmula. Insistir, persistir y no desistir, porque los invencibles solo tiramos la toalla en las mejores playas del mundo. La diferencia entre todas las personas que tú y yo admiramos, que han conseguido lo que siempre soñaron, y todos los demás que quedaron sepulcrados en el olvido por la historia, la diferencia es que los primeros nunca jamás se rindieron. Cuando tú partes de la línea de salida, habiendo tomado una clara determinación, y es no rendirte nunca, o muero o continúo, ya eres un ganador. Solo falta por desvelar un factor, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaré en conseguirlo? Pero ya lo vas a conseguir, ya lo has conseguido. Es decir, sales de la línea de salida, partes de la línea de salida, habiendo ganado ya. Y si alguien cree que no puede, permíteme que te recuerde que lo llevas en tu ADN. Esto no es motivación barata, es biología, lo llevas en tu ADN. Permíteme recordarte que tú fuiste el espermatozoide ganador entre millones de espermatozoides. Está en tu genética. Naciste ganando. Naciste porque tu esencia es ganadora. Segundo consejo, insistir, persistir, no desistir. Y el tercero, algo que cambió mi vida a nivel profesional y a nivel personal. Acorta la curva de aprendizaje, apalancándote en alguien que ya haya recorrido el camino que tú quieres recorrer hasta alcanzar aquello que deseas y mereces. O pagas por tus mentores o pagas por tus errores. Pero siempre vas a pagar. Claro. Dime cómo quieres pagar. Con dinero es lo más barato. Con tiempo es lo más caro. Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Cuando yo descubrí realmente lo que te puede aportar un mentor, que es acortarte la curva de aprendizaje, todo cambió. Por eso antes decía, ojalá el Tomás Gracia, mentor de hoy, ojalá pudiera regresar en el tiempo y coger de la mano a aquel joven soñador, aquel Tomás Gracia, con 20 años, en 1991, y decirle, mira, te puedo llevar a donde yo ya estoy, pero en lugar de en 35 años, te puedo llevar en la mitad de tiempo. Entonces hoy sería trillonario. Claro. No en dinero, en algo que no se puede comprar con dinero, en tiempo. Wow. Oye, pues es fabuloso realmente toda esta enseñanza. No esperaba yo que fuera de tanto valor. O sea, sí dije, a este hombre lo tengo que entrevistar, porque esa es mi labor, encontrar esas mentes que puedan llevar a nuestra comunidad, a los que nos están escuchando, a nuevas posibilidades, a nuevos cielos. Ayer ponía en una de mis historias que solamente quien se atreve a dejar la orilla, es capaz de conquistar nuevos mares. Wow. Porque se me ocurrió, porque le tomé las fotos a unos veleros y decía que la vida de un ser humano era como un velero, que muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a zarpar, preferimos tenerlo en el muelle porque tenemos miedo a navegar esos mares o porque no sabemos cómo navegar esos mares. Me encanta. Y luego ponía que peor aún hay unos que simplemente están estacionados y nunca ni siquiera tocan el agua. Wow. Y que así a veces es la vida del ser humano. Fue una ocurrencia, pero se me viene mucho este tema con lo que me estás platicando de que solamente el que se atreve a dejar la orilla va a encontrar nuevos mares y luego nuevas tierras o nuevos continentes, nuevos cielos, nuevas posibilidades. Wow. Qué padre, realmente qué bendición haber tenido esta entrevista. Gracias. La he disfrutado mucho. Igualmente. Gracias. Muchas gracias a toda nuestra querida audiencia que nos estuvo acompañando en esta entrevista. Espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté. Muy complacidos con nuestro gran invitado, Tommy. Realmente fue de mucho valor todo este aprendizaje. ¿Dónde te pueden seguir, mi querido Tommy, para aquellos que les resonó todo tu mensaje, todo lo que tienes en ese gran corazón? @Tomás Gracia Oficial en Instagram. Y espero que a partir de ahora, pues simplemente haya sido el inicio de muchas
pláticas interesantes, charlas alocadas entre amigos a través de las cuales podamos seguir compartiendo simplemente experiencia y locuras con tu comunidad, con el mundo en general. Sin lugar a dudas, por supuesto que así será. ¿Trato hecho? Éxitos.